Vamos a cambiar de tema y vamos después a hablar de lo de José, porque está conectada una de las fiscales especializadas en ciberdelito, así que vamos a ver si el productor nos pone en llamada. Sofía Cornejo, la fiscal, ¿cómo está? Muy buenos días, te damos la bienvenida. Sofía, ¿cómo estás? Un gusto saludarte desde el piso. Buenos días y gracias a ustedes. ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poco todo esto que está pasando, ¿no? Que ahora nos toca de lleno, así de frente a todos. Sí, en relación a lo que es la ludopatía, como venía escuchando, y lo Toda que tiene la que ver semana. sobre todo, sí, y lo que es la ludopatía digital en definitiva, que por ahí es el ámbito en el que tengo por ahí más conocimiento, ¿no? A ver, en definitiva, uno puede hacer, a ver, hay una realidad, la Organización Mundial de la Salud la declaró como una afección, es decir, la reconoce como una afección a la ludopatía, por ahí para explicar, yo creo que ya igual los televidentes ya saben, pero ¿qué significa esto? Esto de el juego, ¿sí? Que tiene una especie de interés por el juego y que es, no vamos a decir que es como una droga, pero en definitiva funciona así, ¿no? Bien, porque le genera la dopamina al cerebro y todo eso. Tal cual. Con respecto a la ludopatía en sí, hoy en día se mezcla mucho. ¿Y por qué? Justamente por esto que están refiriendo a lo que es García, que recién lo nombraba, ¿no? Que hubo una denuncia en contra de él, que no está en mi fiscalía, así que no puedo opinar sobre la causa porque no la conozco. Pero ¿qué Por opinas otro lado, a nivel personal del tema? ¿Qué opinas a nivel personal? ¿qué opinión personal? Yo puedo decir que existe un artículo en el Código Penal, ¿sí? Que penaliza a todo lo que son los juegos de azar que no están registrados. Es que ninguno. ¿Por qué? En la provincia Claro, creo que ninguno está todavía regularizado, lo que son online. Claro, ¿qué pasa? Cuando uno no registra esta actividad, no está pagando impuestos, etcétera, está incumpliendo una serie de normas. Tal cual. Exponemos al Código Penal, que no distingue entre si es juego de azar o un casino en el escenario real o si es en el escenario digital. Virtual. No hace distinción. Eso es un delito. Y ese delito entiendo que lo está investigando, creo que la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos. Eso vamos por ahí. ¿Y existe alguna Sí. pena? ¿Existe alguna pena por promocionar los juegos online? No hay un artículo en el código, ¿sí? Y si en realidad, lo voy a leer para que sea bien conciso, Clarito. ¿no? Dice el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare Claro. este tipo de juegos de azar sin la autorización de la autoridad competente. Pero eso es un tema que, como les digo, como no es mi causa, Lo no tiene me que ver la compete ni fiscal. siquiera analizar. Sí, porque no tengo ni siquiera las herramientas ni los elementos. Claro. Pero sí, yo creo que ya que se trata el tema, es importante hablar de lo que es la ludopatía digital y en los niños, sobre todo en los que son los adolescentes, que eso es en definitiva... Sofía, ¿cómo nos cuida, digamos, la justicia, ¿no es cierto?, en estos casos? ¿Cómo pueden ayudar desde el lado de ustedes, digamos? A los papás, a los niños, a los adolescentes con los que son los juegos online, digamos. Es que no tiene que ver con qué hagamos de la justicia, sino que tiene que ver con lo que es la actividad que están teniendo los adolescentes. Sobre todo hay un estudio de la consultora Opina Argentina que es bastante interesante, donde hace referencia a que lo que es el rango etario de adolescentes de 13 a 19 años, ¿no? Que están justamente A ver, ¿qué es lo que pasa con el juego de azar en el escenario digital? Que tiene ciertas características que son comunes a Internet y que justamente los capta de una mayor manera y los tiene captados de una manera que uno no entiende. A ver, van a clase con el celular. Sí. Hay casos de chiquitos que en medio de la clase dicen, no, profe, espere que estoy terminando de apostar. No. Acabo de perder 3.000 pesos. Es un montón. Por eso, miles Y son unos de casos. niños. ¿Qué pasa? El espacio digital que nos da accesibilidad fácil, Todo el tiempo. ¿sí?, a estas plataformas. Rápida. 24/7, como decís vos. Y sin moverme de mi casa, sin moverme de donde estoy. No es que tengo que ir a un casino o un lugar físico. Entonces, y otra cosa es que no se ve la plata, ¿sí? Porque los chicos, a ver, uno para ingresar y para poder apostar tiene que ser mayor de 18 años. Esa es la ley. Tal cual. Claro. ¿Sí? Entonces, estos niños lo que hacen que es utilizar las tarjetas de crédito de sus padres o las billeteras virtuales, por eso es tan simple. Claro. Entonces, los niños no están viendo la plata. Entonces no están teniendo, hablamos de adolescentes más que Son niños, tan ¿no? chicos que No tampoco están- saben lo que vale.
no están teniendo Es noción. algo ficticio. Uh-huh. Claro, hasta que de repente llegan a un punto, y como hablamos ya de ludopatía, de esta afección, como digo, que ya es, que ya va más allá de jugar algo divertido, apostar en estos juegos, por ejemplo, no sé, que tienen que ver sobre el fútbol, como trivias, etcétera, porque hay gran variedad Miles de juegos. de juegos, sí, para todos los gustos y todos los intereses, pero ya cuando se transforma en una ludopatía, que ya hablamos de una afección, ya vemos que no solo los adolescentes, los grandes también pasan límites impensados, desde robarle a sus padres, Como pasó con el nene que tomó la decisión eso de suicidarse. Sofía, ¿y cómo podemos saber quiénes son los dueños de los casinos online para poder encontrar a los responsables de esto? ¿Hay alguna forma de que se pueda llegar? Como digo, no me tocó investigar estos casos porque no están dentro de mi competencia, como digo, va por otro lado, pero sí, a ver, lo que es evidencia digital, que no es privativo de la Fiscalía a mi cargo, sino que la evidencia digital es transversal a toda la Fiscalía. ¿Qué hablo de evidencia digital? Datos de registración, por ejemplo, de una página que uno puede pedir información a un servidor, o datos de IP de conexión. Se me ocurren miles opciones, pero obviamente no puedo opinar si no tengo la causa y realmente no estoy interviniendo. Tengo una consulta. Macri hace un tiempo atrás, obviamente, cuando fue su gobierno, digamos, su mandato, había puesto inhibidores en los colegios, ¿no es cierto?, para justamente intentar controlar estas cosas. ¿No sirvió de nada? ¿Qué es lo que pensás al respecto? La verdad que se no podría me acuerdo, poner... No me acordaba de esto, pero uno cuando habla de inhibidor de señal de Wi-Fi, porque uno es inhibidor solo de esa página, ¿no? Claro, Salvo no. que, no sé si él hablaba de inhibir solo las páginas, que no sería inhibidor, sino que sería bloqueo de ese tipo de páginas. Por ejemplo, yo en el sistema de mi computadora de Ministerio Público Fiscal no puedo entrar a ciertas páginas, tengo ciertos límites de acceso, pero eso no afecta a lo que es Internet en sí. Claro. Porque los inhibidores de Wi-Fi, que eso también es una crítica que se hace a las cárceles que todavía permiten a los privados de libertad seguir utilizando celular y que desde ahí siguen estafando, etcétera, se dice cómo no se pone un inhibidor de señal de la cárcel. Bueno, no es técnicamente tan simple y no es tan sencillo y se afectan otros derechos de personas que están alrededor, porque no es que uno dice la inhibición de la señal es entre estas cuatro paredes. Bueno, hay como muchos temas, o sea, otros aspectos a tener en cuenta y a sopesar. Perfecto. Yo entiendo que no sería una opción, creo, no estoy opinando sin saber, pero qué pasó con esta época de Macri, pero no creo que fuese una opción inhibidor de señal en los colegios, no. Te hago una consulta, Sofi. Perdón, yo como mamá, ¿cómo podemos hacer, ¿no es cierto?, los que somos papás para cuidar a nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿Qué nos aconsejas? 100%. Sí, concientización. Por ejemplo, anoche yo estuve, desde la Fiscalía, desde ya abril del año pasado, vamos a un colegio de Salta todas las semanas, uno por semana, no es parte de la actividad fiscal, sí, sobre todo hablándoles de lo que es grooming, de lo que es redes de pedofilia, de lo que es el ciberbullying, que está como tan hablamos con Yael hace ratito. Bueno, tantos daños que está produciendo. Y anoche, por ejemplo, me llamaron de otro colegio para hablar con los padres. 150 padres tenía. Entonces, enseñar desde arriba, ¿no es cierto? No solo a los chicos, sino a quienes están, no sé si la mayor parte del tiempo con los chicos, porque normalmente están con 1000 actividades entre el colegio, las actividades después extracurriculares, pero también nosotros como papás, meterles todo el tiempo por la cabeza y generar un vínculo de confianza, nos explicaba Yael, que eso es fundamental. Y yo lo que les decía ayer a los papás es esto, o sea, entendamos que nuestros niños y adolescentes son lo que llamamos la generación Z, es decir, desde el día que nacieron, ellos tienen internet, no conciben era tecnológica. Y bueno, nos ven todo el día. Bueno, y nosotros como adultos, bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero nosotros como mayores tenemos que cambiar nuestro chip y entender cómo ellos se paran frente a internet. Por ejemplo, si yo tengo una chiquita que me dice, yo salía con este chico y yo le digo, sí, pero ¿alguna vez lo viste? No. Era todo un vínculo por Instagram. Bueno, eso fue lo que estuvimos hablando un poco con Yael, Sofi, te cuento, nos estuvo dando unos tips de cómo manejarnos. Lo primero que tendríamos que hacer, bueno, yo no soy madre, pero Agus sí, en el momento que descubrimos que alguien mayor está hablando con uno de nuestros hijos, lo primero es recurrir a la justicia, a la fiscalía, a la comisaría. ¿Qué nos decís vos respecto a lo que nos dijo Yael? Yael nos dijo que cortemos la comunicación y que no nos hagamos pasar por papás, que normalmente creo que todos los haríamos, o sea, tipo, seguir una conversación, un hilo,
para ver de sacar información. Como que nosotros queremos ser más vivos que una persona que está dedicada a esto, ¿no? A ver, las dos cosas no es que sirven. Si ustedes me preguntaran qué conviene, yo diría, cortemos la comunicación, no borrar nada, Claro. aunque les dé vergüenza la charla que su hijo mantenía con la otra persona, Sí. las fotos que se mandaron, nada, no borrar nada, no desinstalar nada tampoco. Y yo siempre recomiendo que vengan a la fiscalía para que orientemos un poco cómo hacer la denuncia, qué conviene, hacer las ¿Qué paso va a descargas. seguir? Bien. A ver, las denuncias en la fiscalía también me llegan a mí inmediatamente, o sea, pero Obvio. lo que yo hago apenas recibo la denuncia es citar a los padres a la fiscalía, o sea que en definitiva son los pasos que seguimos. ¿Qué pasa con los padres que se hacen pasar por los niños y hasta concertan encuentros? Sí, también llegamos y los encontramos y los agarramos hasta simple, porque los agarramos en el momento, en el lugar del supuesto encuentro. O sea, se están dando las dos opciones. Yo siempre recomiendo frenar todo y venir a la fiscalía. Desde Sin borrar nada. desde la fiscalía, ante un hecho así que es tan aberrante, ¿acompañan a la familia y también al menor? ¿Llevan un proceso de acompañamiento con psicólogos, especialistas, todo esto? Sí, la Fiscalía no tiene psicólogo asignado a la Fiscalía en sí, pero el Ministerio Público Fiscal sí tiene su equipo de psicólogos. No se hace tratamiento psicológico, ¿no? Pero sí acompañamiento. Claro. Sí, eso sí. Y desde la Fiscalía no somos psicólogos, pero sí les damos contención, sobre todo a los padres que llegan tan asustados, enojados con sus hijos también, que uno dice, no se enoje señora con su hija es víctima, no tiene la culpa de nada, porque encima que ya está asustada, con vergüenza, la pasó muy mal, realmente un daño psicológico importante, no la revictimicemos, no la hagamos responsable. Claro. Entonces eso es lo que uno trata de trabajar con los papás, por eso digo de que tenemos que cambiar un poco el chip. Posicionémonos en la cabecita de nuestros hijos, de lo que están viviendo, de cómo lo viven. A ver, ellos tienen dos escenarios desde que nacieron, el digital y el escenario real. Yo no hablo de escenario virtual porque lo virtual es lo que no existe y todo lo que está en internet existe y tiene consecuencias, ¿no? Sí. Entonces ellos van armando una identidad digital desde el día cero. Es más, nosotros subimos su foto el día que nacen. Entonces todas estas huellas digitales van dejando, estas huellitas van armando la identidad digital y que en definitiva, cuando uno es grande, te puede perjudicar o no. Hay gente que para conseguir trabajo, por haber hecho algún tweet o alguna publicación, queda todo. Todo queda, lo que uno sube a internet queda para toda la vida. El derecho al olvido tiene ciertas características que podemos tener en cuenta una desindexación de algún contenido, pero el desindexarlo no significa que desapareció de la red. Entonces, chicos tienen que tener en cuenta que esta identidad digital que van armando tiene que ser consecuente con la identidad real. Yo no soy uno en la vida real y otro porque el anonimato me lo permite, por un montón de... Sí, soy otro. Claro, tengo que ser la misma persona, tengo que ser coherente y eso me va a llevar que en la vida, al final, en un futuro, uno no tenga complicaciones ni consecuencias en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito de pareja, etcétera, ¿no? ¿Y ustedes desde la Fiscalía cómo se encuentran abatiendo este tema? Además de con charlas de concientización, ¿están con otras cosas o solamente charlas? Sí, no, investigando y metiendo presa gente. Ah, muy bien ahí. Es que en realidad... ¿Muchos casos, Sofi? Esa es la función de la Fiscalía. La prevención no es función de la Fiscalía como Fiscalía en sí, pero sí entendemos, y el Procurador lo entendió de la misma manera, que es un tema de conciencia social y de responsabilidad social, ¿no? ¿De cuánto es la pena? ¿De cuánto es la pena del delito? Depende cada caso. Si vamos al grooming es de 6 meses a 4 años. Pero después tenemos todo lo que es... Muchas veces los delitos se empiezan a mezclar y tenemos material de abuso sexual infantil. O sea, por ejemplo, la mal llamada pornografía infantil, que no se utiliza esa palabra para niños. Hablamos de material de abuso o explotación sexual infantil. Entonces, uno a veces empieza a encontrar varias cosas. ¿Sí? Los celulares, los dispositivos que uno analiza, generalmente son como caja de Pandora, digo. O sea, uno va por un hecho y termina encontrando o más hechos similares o algún otro tipo de dato, ¿no? Entonces se llama concursos reales, es decir, se hacen concurrir otros delitos y por ahí la pena termina siendo más alta. Bien, y como decimos, tenemos que tener mucho cuidado con los chicos, con los adolescentes y los dispositivos móviles, ¿no? Estar todo el tiempo atrás de ellos, estarlos controlando, porque si no se nos van de las manos. Así que bueno, Sofi, Sí. Termina de decirnos, disculpa. Yo les digo a los padres, les decía anoche, aunque queramos estar 24 horas pendientes de nuestros hijos, porque somos los mejores padres del mundo, sepan que si ellos quieren
a ver, pasa con los juegos online, no digo de juegos de azar, sino lo que es la PlayStation, o sea, Free Fire, Roblox, Fortnite, el FIFA. Si ellos quieren tener un vínculo con alguien a través de internet, alguna red social, lo que fuere, lo van a hacer a las 2 de la mañana, lo van a hacer pidiéndole prestado el celular a alguien, cambiando el chip. O sea, nosotros papaces tenemos que darles a ellos las herramientas para que se den cuenta de los peligros o riesgos que tiene su interacción en internet. Yo creo que eso, ahí está nuestra misión. De lo que está bien y de lo que está mal. Me parece bien. Bueno, Sofi, muchísimas gracias por haber estado acá en el piso de alguna u otra forma por videollamada. La verdad que súper excelente toda la información que nos brindaste. Sí, la verdad que creo que nos sirve un montón, sobre todo a los papás, para ayudarlos a los chicos. Así que te agradecemos un montón. Te mandamos un beso enorme y esperamos tenerte en el piso. Cuando quieran, muchas gracias. Hoy estaba de audiencia, por eso no podía ir, pero no gracias a ustedes. Y bueno, que tengan buenas tardes ustedes y todos los oyentes. Muchísimas gracias. 1000 besos. Nos estamos viendo. Chao, chao.